Bueno, la endometriosis es un crecimiento ectópico fuera de su lugar del endometrio. Esto puede ser en cualquier lado, generalmente es en la cavidad pélvica y más frecuentemente en el ovario. La endometriosis consiste en la aparición y crecimiento de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo en la cavidad pélvica como en los ovarios, detrás del útero o en los ligamentos uterinos, en la vejiga urinaria o en el intestino. Es menos frecuente que la endometriosis aparezca fuera del abdomen como en los pulmones u en otras partes del cuerpo. La endometriosis es una enfermedad relativamente frecuente que puede afectar a cualquier mujer en edad fértil desde la menarquia hasta la menopausia, aunque algunas veces la endometriosis puede durar hasta después de la menopausia. La endometriosis altera la calidad de vida de las mujeres que la padecen, afectando a sus relaciones laborales, familiares y de reproducción. En 1888, quien publicó un caso de endometrioide del ovario con invasión extraovárica. Martin, en 1891, explicó la presencia de un adenoma de ligamento redondo sobre la base de una inclusión de restos de conductos wolffianos. Pick, en 1896, publicó un caso en el que encontró tejido endometrial normal desarrollado en el ovario. En el mismo año, von Recklinghausen emitió una teoría wolffiana para explicar el desarrollo de tejido de endometrio en la pared uterina. A principios del siglo XX, Ivanov propuso la teoría de la metaplasia para explicar la endometriosis extrauterina por transformación del epitelio peritoneal. Esta teoría fue defendida posteriormente por Robert Meyer. Waldeyer pensó en 1870 que la endometriosis ovárica tenía su origen en la invasión del estroma ovárico por su epitelio superficial, y Wittrich Williams apoyó esta teoría al comprobar la existencia de epitelio cilíndrico en la superficie del ovario de adultos. En su trabajo original, Rusin atribuyó la presencia de tejido endometrial en el ovario a inclusiones de restos mullerianos, y esta teoría encontró decidido apoyo en los trabajos de Jenny en 1922 y de Blair en 1923. En 1921, Sampson emitió su teoría de la implantación, y en 1925 este mismo autor demostró la posibilidad de la invasión por embolia y contigüidad. Bueno, la fisiopatología la vamos a dividir en 4 fases. La primera de ellas, la fase de contacto, en la cual se propone que la sangre regurgitada menstrual actuaba como un irritante de la superficie peritoneal, facilitando así la implantación del endometrio. Existe la hipótesis de que los cambios en la actividad fibrinolítica intraabdominal pueden desempeñar un papel en el desarrollo de endometriosis y la formación de adherencias. En los pacientes con endometriosis se ha visto una disminución en la actividad fibrinolítica intraabdominal de las células mesoteliales que recubren el peritoneo. La combinación de exudado de fibrina desarrollado como consecuencia del daño peritoneal y la disminución de la actividad fibrinolítica pueden llevar a la formación de adherencias. Por otro lado, el factor de crecimiento del endotelio vascular sobre el factor de permeabilidad vascular son responsables del aumento de la permeabilidad vascular y de la extravasación del fibrinógeno, como ocurre en los fenómenos inflamatorios. El factor de crecimiento del endotelio vascular es producido en grandes cantidades por las células endometriales hipóxicas durante la menstruación y por macrófagos activados del flujo menstrual y de la cavidad peritoneal. Es posible que el sangrado menstrual pueda inducir respuesta semejante en el peritoneo, lo que facilitaría la adhesión de las células endometriales y la neoangiogénesis. Durante la inflamación, los polimorfonucleares se acumulan antes de la llegada de los macrófagos, y aunque la presencia de los polimorfonucleares en el peritoneo es transitoria, estas células también constituyen una amenaza para el mesotelio. Los polimorfonucleares activados producen enzimas proteolíticas y metabolitos reactivos de oxígeno que oxidan proteínas y membranas, produciendo una lesión importante en el mesotelio, y por tanto así van a estar facilitando la extravasación. Bueno, la siguiente fase es la fase de adhesión, que va después de la fase de contacto, y es cuando debe llegar el momento en el que el tejido endometrial se adhiera al peritoneo. Ciertos colaboradores evaluaron la habilidad de fragmentos de endometrio en fase proliferativa para adherirse a una membrana amniótica en un estudio in vitro.
La membrana amniótica es similar al peritoneo con respecto a la proliferación de citoqueratinas y en los componentes de su matriz extracelular. El tejido endometrial no se adhirió a la membrana amniótica. Los autores llegaron a la conclusión de que la integridad del epitelio podía prevenir esta adherencia durante el fenómeno de menstruación retrógrada. Posterior a este estudio, otros colaboradores realizaron un estudio en el cual el tejido endometrial en fase proliferativa y secretora se utilizaba para demostrar la capacidad de adherencia al amnios, encontrando que solo en regiones donde el epitelio amniótico tenía lesiones o estaba ausente, se podía ocurrir la adhesión de la membrana basal expuesta. Por lo anterior, se concluyó la hipótesis de que el trauma en el mesotelio es un prerequisito para la adhesión celular de endometrio. Otros estudios demostraron que a mayor tiempo de exposición del tejido endometrial con el mesotelio se lograba adhesión, aunque en menor porcentaje. Las moléculas de adhesión celular participan de manera vital en este proceso de aposición y adhesión. Recientemente se han estudiado dos moléculas del ácido hialurónico y la CD44, las cuales están implicadas en la interacción del mesotelio peritoneal con las células endometriales. El mesotelio peritoneal produce ácido hialurónico, el cual es expresado a lo largo de la membrana celular de las células del mesotelio peritoneal, contribuyendo a la matriz pericelular y siendo este ácido un componente mayor de la matriz extracelular. La CD44 por su parte es el principal receptor de ácido hialurónico. El estroma endometrial y las células epiteliales expresan CD44. Estos hallazgos sugieren que el ácido hialurónico y CD44 juntos están envueltos en la adhesión inicial